Amén, chicos. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Gracias por su puntualidad y por lo mismo pues vamos a dar inicio, ¿verdad? A nuestra clase del día de hoy. Nos toca las nuevas repúblicas, ¿verdad? Entonces vamos a la página número 104 de nuestro libro, que es donde nos corresponde trabajar el día de hoy. Página 104. Vaya usted de una vez buscando, teniendo su resaltador de textos. Cualquier color que usted tenga puede utilizar siempre y cuando sea un resaltador. Si por alguna razón no tiene su resaltador, entonces un lápiz, ¿de acuerdo? Pero no me vayan a usar un marcador porque si no nos mancha el libro y de ahí a veces cuesta ya leer la parte de atrás. Entonces con su resaltador, ahorita yo únicamente le voy a dar lo que va a subrayar, le voy a dar una breve explicación de esto y luego vamos a ver la presentación donde aparecen ya las características de los grupos conservadores y de los grupos liberales, que es su tarea. Esa información yo se las doy, entonces esa sí la van a copiar de una vez hoy, ¿verdad? Aquí, y es prácticamente su tarea la que usted va a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos pues, vamos a subrayar nuevas repúblicas de una vez en nuestra página 104. Excelente. Y vamos a subrayar ahí en la primera línea. Yo voy a ir diciéndole lo que usted subraya y usted lo va haciendo. Durante los primeros años de vida independiente, se vivió un clima de mucha inestabilidad política. Hasta ahí. Es la primera línea y un pedacito de la segunda. ¿Estamos todos? ¿Sí? Excelente. Segundo párrafo. Vamos al segundo párrafo. El objetivo principal de Bolívar era crear una gran confederación de estados americanos. Toda la primera línea, en la que no existieran fronteras y así influir en la política. Toda la segunda línea completa. Vamos a la tercera también. Decía en la política internacional que hasta ese momento era manejada por varios países europeos. Toda la tercera línea. Vamos a la cuarta. Solo vamos a subrayar de la cuarta, principalmente por España. Hasta ahí. Bajamos al tercer párrafo. El tercer párrafo dice, el sueño de Bolívar no prosperó debido a las ambiciones de los grupos criollos, quienes querían tomar el poder y no estaban de acuerdo en tener igualdad, segunda línea completa, igualdad de oportunidades con los grupos de mestizos indígenas y esclavos. La tercera línea casi completa, ¿verdad? Faltan dos palabras, pero esas no las subrayamos. Muy bien, chicos, excelente. Y ahora vamos al siguiente párrafo, no lo subrayamos. Siguiente párrafo en donde hay solo dos líneas, en donde dice, en este clima de inestabilidad, ¿ya lo ubicó? Sí, ya veo que ahí estamos. En este clima de inestabilidad surgieron dos corrientes políticas e ideologías que se oponían entre sí, los conservadores y los liberales. Ahí subrayamos eso completo. Y luego ahí aparecen dos flechas, ¿verdad? Que están así, o al contrario, en su caso, subrayan las dos flechas, porque ahí aparecen los conservadores y los liberales. Excelente. Bueno, me presta atención, les voy a dar una breve explicación sobre esto y luego ya vamos a ver las características de los conservadores y los liberales. Si usted hace memoria de todo lo que hemos recibido anteriormente, nos ha hablado sobre las independencias, ¿verdad? Independencia de América del Norte, independencia de América del Sur, independencia de Centroamérica, de América Insular.
Pero también ahí nos hablaba de muchos conflictos que existieron, ¿verdad? A lo largo de cada una de estas independencias. Y aquí nos menciona un personaje importante como es Simón Bolívar, ¿verdad? O sea, que él buscaba, ¿verdad? Aunque ya había independencia, aunque ya no dependíamos de España, ¿verdad? O ya no estábamos bajo el régimen español, lastimosamente aquí se dice, ¿verdad? Que había muchos problemas, había muchas situaciones adversas en donde los países todavía no estaban total y absolutamente independientes porque habían personas en el poder que lo que estaban buscando, pues obviamente era mantener el dominio sobre estos países, ¿verdad? Y Bolívar era una persona que buscaba la justicia, ¿verdad? Buscaba la equidad, buscaba el que todos fuésemos tratados de la misma manera, que no existieran clases sociales, que no existieran ricos, pobres o de alta, ¿verdad? Media y baja clase social, sino que todos fuésemos tratados de la misma manera. Sin embargo, ¿verdad? Aquí menciona, ¿verdad? Que la lucha que él quiso realizar no fue posible. Y entonces existieron dos grupos, ¿verdad? Que es sobre los que nosotros vamos a trabajar. Los conservadores y los liberales, ¿verdad? Eran dos grupos que estaban en pugna, ¿verdad? Eso quiere decir en lucha constante. Ellos querían mantener sus ideales. Ahora, vamos a observar cómo estos grupos, algunos eran para bien y otros pues era para mantenerse de la misma manera, ¿verdad? Esto lo trabajamos el año pasado, solo que seguramente usted ya no se recuerda, ¿verdad? Entonces hoy le voy a hacer una retroalimentación de lo que vimos el año pasado. Y es bien importante darse cuenta cómo estos grupos, ¿verdad? Intervinieron dentro de los procesos. Ahorita únicamente vamos a observar y me van a escuchar la explicación que yo le voy a dar sobre estas características que yo le voy a dar, ¿de acuerdo? Solamente escuchamos, prestamos atención y luego yo ya le menciono lo que usted va a trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Acá vamos a ver ahorita ya características de cada uno de estos grupos. Acá tenemos a los grupos conservadores. ¿Cuáles son las características? Cuando hablamos de características, es decir, cómo son estos grupos o cómo eran estos grupos, cuál era su fin, qué era lo que buscaban alcanzar. Dice que una de las primeras características es que buscaban la menor cantidad de cambios políticos y económicos. Es decir, querían permanecer en la misma posición. ¿Qué posición? Las mismas personas tenían que estar al poder, nadie más podría adquirir un poder. Los mismos grupos tenían beneficios económicos, es decir, habían grupos minoritarios, o sea, menores, que recibían mayores cantidades de dinero y los que más tenían necesidad recibían muy poco, ¿verdad? Entonces, ellos eran conservadores y conservador quiere decir que quieren conservar, mantenerse, ¿verdad? Como estaban, sin ningún solo cambio, porque si habían cambios, a ellos eso no les beneficiaba. Segunda cosa, eran familias adineradas. Imagínense, eran las personas que más dinero tenían o las familias que más dinero tenían y eran los que menos querían tener cambios, ¿verdad? Porque es como que ahorita dijéramos, ¿verdad? Todas las familias adineradas de Guatemala van a dejar de recibir todo el dinero que reciben y todos vamos a ganar por igual. Ellos no van a querer ese cambio, ¿verdad? Porque eso implica un cambio de vida para ellos. Ellos están acostumbrados a una vida que nosotros no estamos acostumbrados. Viajes, ¿verdad? Salidas constantes, darse gustos que nosotros no nos damos. Sí tenemos cierta cantidad de dinero, pero no como para tirarlo, ¿verdad? O despilfarrarlo, ¿verdad? Porque muchas de las familias adineradas se referían a que ellos podían comprar lo que quisieran, adquirir terrenos, viviendas, ¿verdad? Las que ellos quisieran, sin importar, ¿verdad? El precio, porque ellos tenían el dinero para hacerlo. Entonces, esta es una característica bien importante, ¿verdad? Que las personas o las familias que formaban parte de los grupos conservadores eran familias con mucho dinero. 3. La siguiente es que no querían que se autorizara que cada país tuviera sus propias leyes. ¿Cómo? O sea, si cada país tenía su propia ley, eso implicaba que entonces, digamos,
había un grupo que regía a todos, ¿verdad? Y si ellos decían, nosotros ya no queremos formar parte de este grupo, vamos a retirarnos. Entonces ya cada país decía, bueno, nuestras leyes van a ser las siguientes. No, eso no era posible, porque eso significaba ya no tener dominio sobre ellos, ya no tener poder sobre ellos. Y ellos lo que querían era tener un poder absoluto, ¿verdad? Un poder absoluto sobre cada uno de ellos. Netamente, ¿verdad? Lastimosamente, el hecho de que cada pueblo tenga sus leyes, ¿verdad? Eso quiere decir que las leyes se acomodan a nuestras necesidades, ¿verdad? A lo que nosotros necesitamos, a lo que es necesario que sea parte de nosotros como pueblo o como país. Sin embargo, pues ellos, el hecho de que se permitiera, ¿verdad? De que cada país tuviera sus propias leyes, implicaba el que ellos no tuvieran la posibilidad de aprovecharse, de someter, ¿verdad? Entonces, es bien importante el que nosotros tomemos en cuenta parte de estos aspectos. Veamos otras características. Muy bien, las otras características es que cedieron Belice a Inglaterra. Imagínese usted, aquí es donde nosotros todavía pensamos un montón cuando decimos cómo Belice, que era parte de nosotros, dejó de ser parte de Guatemala y se convirtió en una dependencia de Inglaterra. Es increíble, ¿verdad? O sea, un territorio tan rico, ¿verdad? En muchísimas cosas dejó de ser parte de Guatemala. Porque yo todavía me acuerdo cuando yo estudiaba en la primaria que el mapa de Guatemala todavía se dibujaba con Belice, porque todavía estaban en las peleas de si era o no era de Inglaterra. Pero después de eso yo ya solo me acuerdo que uno le decían, ahora ya no pongan Belice y quítenlo, ¿verdad? Porque ya no forma parte de nuestro mapa. Y qué feo se miraba en ese tiempo el mapa, ¿verdad? Sin esa hora, pues uno ya se acostumbró a ver a Guatemala de otra forma. Pero los conservadores, o sea, buscaban seguir teniendo de una o de otra manera, ¿verdad? El que fuéramos dominados por Europa. Continuamos con la otra. Este gobierno llegó a conocerse como el régimen de los 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que los conservadores gobernaron durante 30 años más a nuestro país, ¿verdad? Ahora, este gobierno, ¿verdad? O régimen se le llama porque establece automáticamente poder, ¿verdad? Sobre el país. Y 30 años viviendo bajo este régimen, ¿verdad? De sometimiento todavía era bastante difícil. Y la tercera, perdonen chicos, se nos fue la presentación. Ahí estamos. La siguiente dice que devolvieron a la Iglesia Católica su poder político y económico. Si usted se recuerda, anteriormente, ¿verdad? Los liberales estaban buscando que la Iglesia dejara de tener el poder que tenía, que tuviera las propiedades y la capacidad de solamente educar ellos. Pero los conservadores dijeron, pues nosotros no, queremos devolverle a la Iglesia Católica su poder político y económico, porque en ese tiempo la Iglesia sí podía, ¿verdad?, adentrarse a la política, dar su opinión al respecto de lo que estaba o no estaba bien ante algunas situaciones. Entonces, acá vemos las características de los conservadores. Ahora vamos a observar las otras características del otro grupo que es total y absolutamente distinto. Usted ahorita va a ver las grandes diferencias que existían entre ellos. Liberales. Los liberales, como su nombre lo dice, ¿verdad? Libertad. O sea, ellos buscaban libertad, buscaban deshacerse de las ataduras, ¿verdad?, que existían en algún momento. ¿Quiénes eran los liberales? Dice que los liberales tenían la separación definitiva de la Iglesia Católica y el Estado. Es lo que yo le mencioné hace un ratito, ¿verdad? Los conservadores buscaban que los políticos, o en este caso la Iglesia Católica, tuvieran, ahí sí que estuvieran unidos, ¿verdad? Porque unidos no iban a ser vencidos. Pero sin embargo, los liberales, ellos buscaban que la Iglesia se separara del Estado, ¿verdad? O sea, que ellos no tuvieran intervención dentro de las decisiones de un gobierno, de un Estado. Segunda característica, establecimiento del matrimonio civil y el derecho al divorcio. Acá ya existió la situación de tener la libertad de que si yo
me casaba, ¿verdad? Ya pudiera hacerlo a través de la forma legal, a través de un abogado, ¿verdad? Y de igual forma, ¿verdad? También se estableció el derecho al divorcio, es decir, usted sabe que el divorcio es la separación o la disolución o el que deja de tener efecto o de tener vigencia el matrimonio civil, cuando una pareja ya no desea vivir juntos, ¿verdad? En matrimonio toman la decisión de divorciarse. Los liberales buscaban esto, que al final era parte de una libertad que se quería tener, ¿verdad? Y la tercera característica que se menciona acá es la construcción de vías de comunicación. Sumamente importante, porque a través de la construcción de carreteras o de caminos hay mayor comunicación con otras comunidades, con otras ciudades, ¿verdad? Y que permite en su momento, ¿verdad? El que yo pueda llegar a otra ciudad y hacerles saber a ellos mi pensamiento, lo que considero que es bueno, y establecer alianzas, ¿verdad? O establecer grupos, ¿verdad? Que busquen el beneficio de un país. Vamos a ver las otras características. No son muchas características porque traté de buscarles las más importantes. ¿Qué otra característica vemos de los liberales? Fomentaron la educación laica y la libertad de culto. ¿Qué es una educación laica? Cuando hablamos de educación laica se refiere a una educación en donde no nos obligan a tener que profesar o practicar alguna religión. Recuérdese que anteriormente en la Iglesia Católica nos decían que ellos se encargaban de educar y entonces automáticamente ellos obligaban a las personas a practicar la religión católica, ¿verdad? Sin embargo, durante los liberales ellos dijeron aquí cada quien es libre de profesar o de creer en un Dios que cada quien quiera y entonces ellos buscaban que cada uno fuera a una escuela, ¿verdad? O a un instituto en donde no se les obligara a tener una religión, ¿verdad? Y la libertad de culto a lo mismo, ¿verdad? Ya no hablamos de educación, sino a que todos los ciudadanos de un país pueden elegir la religión que mejor les parezca. Acá en Guatemala, todos los institutos, ¿verdad? Públicos y escuelas, ellos no profesan ninguna religión, es decir, que no se inscribe solo a católicos, solo a evangélicos. En el caso de los colegios privados, ¿verdad? Como su nombre lo dice, son privados, entonces ellos sí ya tienen la libertad de decir, fíjese que nosotros somos un colegio evangélico, somos un colegio católico o somos incluso un colegio adventista, ¿verdad? Porque ya he visto colegios adventistas, o sea, ellos a veces ya solo inscriben a gente o a personas que profesan su misma religión. Sin embargo, tampoco es que sea 100% obligatorio que sea así, ¿verdad? Porque usted sabe, por ejemplo, que en el colegio se inscribe a todos los niños sin importar su religión. Nosotros sí hacemos algún tipo de devocional y todo, pero pues tampoco es que en algún momento se les obligue a asistir a algún servicio oculto de alguna iglesia determinada. No lo hacemos así. Vamos con la siguiente y dice, impulso de tecnologías como el telégrafo, el teléfono y los ferrocarriles. Ellos acá estaban buscando ya tener más comunicación con otros países, ¿verdad? O sea, no permanecer siempre con los mismos. Y el hecho de ingresar tecnología hace crecer a un país, hace mejorar a un país, a una ciudad. En ese tiempo, pues las tecnologías eran el telégrafo, que era la manera como se comunicaban antes, ¿verdad? A través de un telegrama, donde usted ahí sí que enviaba un mensaje, pero no era de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no era una carta. Un telegrama era, pero muy rápido, ¿verdad? Buen día, le espero mañana o le espero en una semana en tal lugar. Eso era todo, porque ahí se pagaba en el telegrama por letra, imagínense. Entonces al final era como muy corto. El teléfono, en ese tiempo el teléfono no es el teléfono que usted y yo conocemos hoy, el celular, no, ni siquiera se le acercaba, ¿verdad? Uno ni en sueños pensaba en la existencia de un celular, sino que era un teléfono de línea, y ni siquiera el teléfono de línea que usted tiene en casa, sino eran unos teléfonos grandototes, ¿verdad? Que tenían un auricular bien grande, ahora que uno se lo ponía acá para poder hablar. Y el uso de los ferrocarriles, que en ese tiempo el ferrocarril era un medio de transporte, ¿verdad? De personas, pero primero fue un medio de transporte de mercancías, ¿verdad? O sea, para el intercambio de productos, para que yo pudiera obtener productos de otros lugares y ellos pudieran obtener los productos que yo tenía.
Y el último que aparece acá dice, creían en que el progreso dependía de la explotación de los recursos naturales. O sea, ellos empezaron a decir, si nosotros acá tenemos plantaciones, si damos frutos, si damos semillas, si damos alimento, ¿por qué no explotamos nuestra tierra? Y con eso vamos a poder recibir una ganancia si enviamos nuestros productos a otros lugares. Esa es la idea que ellos tenían y creo que usted también puede comprenderlo de esta manera. Si explotamos nuestros productos, vamos a recibir una ganancia de esto. Y eso fue lo que se empezó a hacer posteriormente, ¿verdad? Empezaron a explotar los recursos naturales. Guatemala es un país rico en flora y fauna, ¿verdad? Y entonces empezaron a darse cuenta que Guatemala producía muchos productos que en otros lugares no se dan. Y es así como automáticamente, ¿verdad? Ellos empezaron a verificar esto. Entonces, chicos, estas características que yo les menciono, una o dos aparecen acá en el libro, pero las demás no están en su libro, ¿verdad? Estas yo se las estoy dando, porque son características que me parecen importantes que usted debe conocer sobre los conservadores y los liberales, ¿verdad? Que son aspectos trascendentales de la vida de ellos. Con esto terminamos las características de los conservadores y de los liberales.